Vea, en esta parte queremos compartir eh, la ayuda de las imágenes en los pacientes con problemas neurológicos. Por supuesto, hay varias modalidades, pero la idea es conocer cuál de esas modalidades de imágenes son las más adecuadas para estudiar el cerebro. Eh, Por ejemplo, pues, radiografías, tenemos tomografías y resonancias, pero ¿cuál de ellos es el que nos va a dar una información bastante cercano a la patología que tiene el paciente? Y luego también vamos a ver de que eh, ahora, por ejemplo, la resonancia magnética, que es la que se emplea bastante para el estudio de problemas neurológicos, tiene varias secuencias, ¿cierto? Y pues cuando uno pide un estudio a un paciente de resonancia, es recomendable siempre solicitar qué secuencia debo pedir a este paciente, de tal forma que me muestre la patología que estoy pensando en este determinado paciente. Aquí les muestro un listado eh, parcial, parcial de lo que tenemos nosotros como imágenes para estudiar el cerebro. Por ejemplo, en la parte superior eh, tenemos la tomografía, ya es conocido por todos ustedes, la sin contraste y con contraste. También no olvidarse que algunas veces las imágenes dan una aproximación de la patología del paciente, pero es necesario hacer una biopsia. Y el término se llama estereotaxia, ¿cierto? Y eso se hace solamente con la tomografía. Si en algún momento necesitamos biopsia cerebral, se puede hacer, pero solo con la tomografía. También el cerebro está compuesto por vasos, ¿no? Vasos venosos, vasos arteriales, y eso también tiene que evaluarse. ¿Y cómo se evalúa? Usando el tomógrafo, que se llama angiotem. Se evalúa usando la resonancia, ¿no? Denominado angioresonancia, o un poquito más cruento, por decirlo de alguna forma, es la angiografía digital por sustracción. En este caso, lo que hacemos es hacer una punción de la arteria femoral en el paciente. A través de ella introducimos un catéter que llega hasta el cerebro y luego siguiente contraste y nos va a dibujar las arterias y venas y patologías vasculares si en caso se trata de eso en el paciente. Y luego viene la resonancia. Aquí le he mostrado un listado parcial porque cada vez hay mayor secuencias. Por ejemplo, hay el T1, el T2, el FLAIR, difusión, el ADC, perfusión, espectroscopía, tractografía, el BEMBOL, el ecocardiente y el estado sigue, por supuesto. Lo básico que debemos en un paciente solicitar es los 5 primeros. T1, T2, el FLAIR, difusión y el ADC. Eso es lo básico. Con eso ya podemos tener una información basal de la imagen de este paciente. Los demás que están aquí incluidos también se usa, pero ya tienen su indicación frente a tal o cual patología. Aquí les quiero mostrar las imágenes de resonancia. Estas son las imágenes de resonancia. Esta fila corresponde a T1 sin contraste y al T1 con contraste. Esta forma de estudio, ¿qué me permite? Me permite a mí apreciar adecuadamente, vean ustedes, la morfología y el tipo de señal
de la sustancia gris. Yo lo puedo identificar adecuadamente. Puedo ver también de una manera adecuada la sustancia blanca dentro de las circunvoluciones, en este caso como parte del centro oval. Puedo ver el cuerpo calloso. Puedo ver la cápsula interna, ¿no? Su brazo anterior, el brazo posterior. Puedo ver la ínsula en ambos lados. Entonces, en el T1 me permite a mí observar adecuadamente la morfología. Cuando usamos contraste en esta modalidad, se dibuja muy bien todas las arterias, que se encuentran normalmente dentro del cerebro. Esta configuración es normal. Esto también corresponde al seno recto. Entonces, en el estudio con contraste vamos a apreciar las arterias, vamos a ver parte de las venas y vamos a ver también los senos venosos. La otra secuencia es el T2. El T2. En el T2, aquí sí no se puede separar adecuadamente la sustancia gris de la sustancia blanca porque no tiene esa opción en el T2. Lo que aquí te permite ver es de color blanco, o sea, hiperintenso, el líquido céfalo-raquídeo, como se ve aquí. El líquido se encuentra, por supuesto, en los ventrículos laterales, se encuentra en los espacios subaracnoideos corticales, se encuentra en las cisternas basales, esto corresponde al ángulo pontocerebeloso, esto corresponde a las cisternas perimesencefálicas en el mesencéfalo, eso me permite ver esa parte. Pero además, un detalle, vean esto. Todo esto corresponde al líquido cefalorraquídeo que se encuentra, esto por ejemplo de la cisterna ambiens del mesencéfalo, pero aquí se ve una estructura más o menos arqueada, de un diámetro más o menos constante en ambos lados, esa parte. Esta estructura corresponde al recorrido de la arteria cerebral media, pero se ve de un color hipointenso, negro se ve aquí esta parte. Y esta forma, como se ven las arterias, de esta forma en T2 es normal. ¿Por qué? Porque la sangre se encuentra a un flujo constante. La sangre no se detiene en esa parte. Entonces, cuando hay un elemento, en este caso el flujo sanguíneo, no emite señal. Por lo tanto, el ilustrador no puede captar la señal en esa parte. Pero si en caso, por ejemplo, aquí la sangre no estuviese fluyendo, si la sangre se hubiese detenido, por ejemplo, por un trombo, eso sí me emite señal en esa parte. Entonces ya lo vería de un color diferente en esa parte. Entonces, esto siempre recordar. En T2, los vasos sanguíneos se ven así hipointensos porque no emiten señal. La otra secuencia es el flare. El flare. ¿Esto qué significa? Esto es el T2. Habíamos comentado que en el T2 el líquido cefalorraquídeo se ve en blanco, lo que está en los ventrículos, los que están en el espacio subaracnoideo, lo que está en las cisternas basales. El flare lo que hace es te anula la señal del líquido cefalorraquídeo. Si aquí lo veo blanco en el T2, en el flare, este líquido cefalorraquídeo lo voy a ver de color negro, como lo veo aquí, ¿cierto? Eso hace el flare. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? El flare solo te elimina, te bloquea, te anula la señal que depende del líquido cefalorraquídeo. Pero en el flare no se bloquea, no se
anula el líquido que fuese composición patológico independientemente del líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, si aquí esta paciente tuviese, por ejemplo, un edema que se ve blanco en el T2, aquí se ve mucho más blanco porque en el FLAIR no elimina el líquido que no corresponde al cefalorraquídeo, en esa parte. Eso es el FLAIR. Además el FLAIR se puede solicitar en 3 dimensiones, como se ve en este recuadro. Este es en el axial, esto se ve en el sagital y esto se ve en el coronal. Por ejemplo, en el FLAIR me permite ver también de forma adecuada la sustancia blanca. Puedo ver la sustancia blanca de forma adecuada. Puedo ver el cerebelo de forma adecuada. Pero además, ¿por qué usamos el FLAIR? Este es el hipocampo. De ambos lados, esto corresponde al cuerno temporal en esa parte. Probablemente en clases ha mencionado, por ejemplo, la demencia de Alzheimer. Si uno quiere evaluar ese cerebro con resonancia, pues se pide el FLAIR para ver cómo está comprometido los hipocampos en los pacientes con Alzheimer. También hay lesiones en el hipocampo que se traducen con cuadros de epilepsia. Entonces, también en ese caso se pide el FLAIR en esa parte. Entonces, esto es lo que nos permite. Pero además, tenemos algo muy interesante. Todo esto, todos son del mismo paciente. Esto es en T1. Este es en el FLAIR visto en el sagital, visto en el axial y visto también en el sagital. Algunos pacientes que hacemos un estudio de resonancia, en sus secuencias clásicas, el T1, el T2, el T2, difusión y el ADC, no encontramos ninguna alteración. Llámase tumor, llámase infección, llámase infarto, llámase hemorragia. Pero encontramos estas imágenes en el FLAIR, así ovaladitas, alargadas, de esta forma, cerca al ventrículo, pero todos ellos en la sustancia blanca. Algunos bien cortical, pero todos son en la sustancia blanca en esa parte. Todos son en la sustancia blanca. Entonces, cuando en algún momento observamos una resonancia de un paciente que le han pedido este estudio y no se aprecia ninguna patología ostensible en ese estudio, pero estamos viendo estas imágenes también hay que darle valor. Por lo siguiente, según la información, según los estudios que existen a la fecha, cuando uno ve estas imágenes puede estar asociado a pacientes que tienen migraña, puede estar asociado al deterioro cognitivo leve, asociado a diabetes mellitus, asociado a una hipertensión arterial, a la edad. A más edad se presentan estas imágenes hipertensas y predomina más en el sexo femenino en esa parte. Esta información existe, esta información si ustedes tienen a bien, podrían revisar y se encuentra esta información. Esto le muestro por qué, porque si bien de repente en el paciente no tenemos una lesión tumoral o infecciosa como podríamos haber pensado en el paciente, pero vemos estas imágenes, entonces es motivo este paciente hacerle un control, un seguimiento y cuál de estas posibilidades podría estar produciendo esta lesión en el paciente o se trata de otra lesión esa parte. Este es el valor
que tiene flare. Luego tenemos otro estudio que se llama la difusión. La difusión, y esto es el ADC. ¿Qué es la difusión? La difusión me permite, una modalidad donde nosotros observamos que las moléculas de agua que se encuentran en el parénquima cerebral se desplazan libremente. En un cerebro normal, las moléculas de agua se desplazan libremente de manera aleatoria. Unos hacia arriba, hacia abajo, en forma oblicua, a la derecha, a la izquierda, como está representado en este esquema. Esto serían las células que están en el cerebro. Esto es el agua se desplaza de manera aleatoria para cualquier lugar. Eso es normal. Entonces, con este estudio, si en un estudio de difusión de un paciente vemos las imágenes de esta naturaleza, entonces decimos, este paciente en el estudio de resonancia, el método de difusión, es normal. El ADC, el coeficiente de difusión aparente, es la parte complementaria a la difusión. Es decir, como si fuesen estas dos caras de una misma moneda. Cuando aquí hay un problema de la difusión, aquí también se puede manifestarse esa parte. Entonces, la difusión, el coeficiente de difusión aparente significa que yo puedo medir, puedo cuantificar, ¿no?, el grado de movimiento del agua. O sea, aquí yo puedo cuantificar, mientras aquí solamente se puede observar. Es cualitativo y aquí es cuantitativo. Pero ambos, repetimos, son caras de una misma moneda. Ya vamos a ver a posterior este tipo de imágenes en que nos va a ayudar a posterior. La otra modalidad es esto. Esto es lo que se denomina secuencia ecogradiente. Las siglas dependiendo del equipo de resonancia, ¿no? Porque el equipo de resonancia están hechos básicamente por empresas, ¿no? Y cada empresa le pone el logo de acuerdo a su empresa. Entonces a uno le ponen FFI, a otro le ponen el P2 con una estrella, y a otro le ponen GRE. Pero todos son ecogradientes. ¿Esto qué me permite a mí ver si ha habido hemorragia antigua, si hay o no calcificación, si hay metal o hay aire en la resonancia? Un ejemplo, esto es la tomografía de un paciente donde se ve calcificaciones. Se ve calcificación. Y esto es su estudio de ecogradiente de este paciente. Vean cómo se aprecia la calcificación, ¿cierto?, en ecogradiente, en esa parte. Entonces, esto tenemos que recordar. Entonces, si usted quisiera ver si un paciente tiene calcificaciones en su cerebro y le va a pedir resonancia, tiene que incluir en esta petición también ¿no?, que le incluya un estudio por ecogradiente, porque usted está sospechando que de repente ese paciente tiene calcificaciones debido a una neuropsicosis. Así se ve. Pero también hay patologías. Por ejemplo, aquí se ve, ¿no? Esto es en T1 con contraste, y aquí se ve una imagen hetero intenso, y en el ecogradiente se ve de esta forma. Así se ve esa parte. Y aquí se ve un puntito blanco, pequeñito se ve esa parte. Ahí, entonces, todo esto es de color negro, oscuro. Entonces, esta imagen que estoy viendo me representa que esta lesión del paciente paulatinamente, de tiempo en tiempo, está sangrando por gotas.
sangra milimétricamente, que si yo le doy una tomografía no lo veo la sangre, pero aquí lo puedo detectar. Y si ustedes repasan el metabolismo de la hemoglobina, al final de la hemoglobina, al final del metabolismo del glóbulo rojo, se forma un producto que se llama la hemosiderina. Y la hemosiderina se ve de un color negro, que sería esto. Entonces decimos, entonces en este paciente tiene una lesión que de tiempo en tiempo sangra milimétricamente, y como producto final se forma la hemosiderina que se puede ver en esto. Otro paciente, donde estos puntitos negros representa que el paciente ha tenido varios focos de sangrado milimétrico en esa parte. Entonces, es esto. Entonces, eso es, ¿no? Yo quiero ver si un paciente tiene un sangrado antiguo, ya mucho tiempo, después de años, ecogradiente. Si estoy pensando que ese paciente tiene calcificaciones debido, por ejemplo, a una cisticercosis, también me ayuda la ecogradiente. Entonces, para pedir la resonancia tengo que plantear qué estoy pensando en ese paciente. Y en base a eso pedir la secuencia que sea necesaria en esta. El otro, esto es muy interesante. La resonancia nos permite hacer lo que se denomina la espectroscopía mediante resonancia magnética, esa parte. Con este método lo que hacemos es tratar de evaluar, ¿no es cierto?, la cantidad ¿no?, de algunos metabolitos que están en el cerebro, y que además de esos metabolitos nos sean útiles, nos ayuden a nosotros para tratar de ver la patología en esa imagen del paciente. Aquí le he escrito los tres principales: es el N-acetilespartato, la colina y la creatina. Y más o menos esto es el nivel normal. El pico más alto está formado por el aspartato, el pico que le sigue es la creatina, y un poco por ahí es la colina en esa parte. Cada cual tiene cierta determinación, tiene cierta función. Esto es lo que usamos, ¿no es cierto? El lactato no figura acá porque normalmente el lactato no figura en los picos que hacemos de espectroscopía. Normalmente no figura en esa parte. Pero hay que tener en cuenta todo eso. Entonces, eso es la espectroscopía. Un ejemplo de un paciente. Entonces, las imágenes sagital, coronal y axial. Este cuadradito es el voxel en toda esta área. Vamos a analizar los metabolitos que estamos comentando hace un momento. Vean cómo el N-aspartato es el más alto, el pique más alto. Luego le sigue la creatina, luego le sigue la colina, ¿cierto?, que son los principales. Por supuesto hay muchos más, pero estos son los principales. Y aquí aparecen los lípidos, como que se insinúan los lípidos en esa parte. Pero estos son los principales. Esto es entonces el resultado de una espectroscopía que se ve de esta forma. La otra forma de estudio del cerebro es la perfusión cerebral, ¿cierto? ¿Esto qué me permite? Me permite a mí evaluar el volumen y el flujo sanguíneo en una determinada área del cerebro. Esto hacemos con contraste, usamos el gadolinio acá. Esto sería el patrón inicial. Siempre siempre hacemos el estudio de ambas mitades, de ambos cerebros, para comparar.
en esta parte. Por ejemplo, aquí estamos viendo una barra que el color rojo significa que es rojo, me indica un mayor volumen y flujo sanguíneo. El color azul me indica un menor volumen y flujo sanguíneo. Y por supuesto está la parte intermedia entre ambos, se ve esta parte. Entonces, como podemos ver, toda esta área es de color rojo, que está indicándome que hay un buen volumen y flujo sanguíneo, pero es también simétrico esa parte. Es simétrico. Igual en esta área, acá hay volumen de sangre, buen volumen, flujo sanguíneo, igual que el lado opuesto. Entonces es simétrico en ambos lados. Entonces, cuando son simétricos, entonces deducimos que el volumen y el flujo sanguíneo es más o menos igual en ambos hemisferios. El problema va a ser cuando vemos que una parte del cerebro es de color azul, como esto, es decir, no hay flujo sanguíneo, o al revés, de repente es mucho más rojo que el lado opuesto. Entonces diremos que esta zona tiene mucho volumen sanguíneo porque debe ser una lesión con una lesión neovascularizada. Ejemplo, un tumor, por ejemplo, en esa parte. Entonces, esto es lo que tenemos, ¿no?, como perfusión. Es decir, si yo tengo una lesión expansiva que está en el cerebro y quiero saber si es un tumor con vasos neoformados o es otra lesión que no es un tumor, este estudio me va a ayudar. Le hago al paciente la perfusión y si esa lesión capta el contraste y es de color rojo, digo, muy bien, esa lesión es una lesión que está creciendo y además tiene vasos neoformados dentro de ella, en esa parte. Otro estudio, esto. Por supuesto, como hicimos mención al iniciar, también hay que estudiar el cerebro en la parte que corresponde a los vasos. Y esto, por ejemplo, es una forma como se ven los vasos mediante resonancia. ¿Cierto? Con resonancia, esa parte. Se llama angioresonancia. Y aquí hay un detalle, dice sin y con contraste. ¿Esto qué significa? Que el paciente, no olvidarse que los contrastes que usamos tanto rayos X, tomografía, resonancia, el contraste se elimina por riñón. Y si el paciente tiene una mala función renal, entonces sí o sí no usamos contraste. O si el paciente está en un estado crítico y no tenemos el informe todavía de la función renal, entonces ante la duda, mejor no usamos contraste porque no hay el informe y cómo está el paciente la función renal. Entonces con la resonancia tiene un programa que te permite ver los vasos, como se ven acá, sin usar contraste. Por supuesto, es limitado, pero te muestra lo principal. Pero si queremos ver nosotros los vasos en toda su extensión, entonces usamos contraste. Esta es la forma como se ven los vasos cuando hacemos el estudio mediante angiografía digital por sustracción. Aquí no se ve la parte ósea porque ese equipo te bloquea la imagen del hueso. Estos son imágenes usando tomografía. Tomografía, ¿cierto? Se llama angiotem. Esto es usando la resonancia para ver los vasos supraórticos, el callado aórtico. Esto son imágenes usando la tomografía. Aquí se ve la carótida común, carótida interna, el seno carotidio, y esto es también usando la tomografía, viendo las vertebrales y la basilar. Entonces, ¿por cuál nos inclinamos? Bueno, eso ya depende, ¿no? Depende dónde estamos laborando, depende también de la facilidad que hay en cada institución y también depende de lo que usted está tratando de ver en los vasos de ese paciente. No es que le pida todo,
No, todo usted no lo va a pedir, simplemente pide usted aquel estudio que le permita apreciar de una mejor manera la morfología de los vasos supraórticos. Y aquí, ejemplos. Estos son normales. La basilar y las vertebrales. Esto es el sistema carotídeo. Carótida común, carótida interna, sifón carotídeo, A1, A1, M1, ¿cierto? Y esto, vean, esto es haciendo una comparación, este es carótida interna, perdón, carótida común, carótida interna. En este lado, en el paciente, está obstruido totalmente la carótida interna. Todo este espacio no se ve lo que corresponde a la carótida interna en este paciente. Un bloqueo total. Otro ejemplo, en otro paciente, esto corresponde a la carótida común. Carótida externa, este es el inicio de la carótida interna. Y es más, vean ustedes esto. Aquí hay una especie de un doblez, una S. Y es muy probable que aquí, cuando la sangre fluye, aquí hace especies de remolino y otro remolino en esta paciente. Esta forma de la arteria es un riesgo para el paciente. Esa parte. Pero el estudio no le piden por esto, ¿no? El estudio le piden es por esto. Aquí se ve el inicio, este es milimétrico. Aquí decimos la medición 6 milímetros, aquí 2.8 milímetros, la carótida común 7.8 milímetros, aquí la estenosis pues llega a menos de 1 milímetro esa parte. Si esto avanza, en algún momento se va a bloquear en su totalidad. Por supuesto, como este diagnóstico del paciente ya es tratado de manera adecuada en esta parte. Entonces, cuando vemos problemas vasculares en el cerebro, también tenemos que buscar alguna anormalidad o patología en los vasos supraórticos, como se ve acá. Esto es imágenes con resonancia. Esta es la modalidad de IMIP. Esto es para que vea el sifón carotidio, esto es la vertebral, la basilar, corresponde a la arteria cerebral posterior, el coronal, el sifón carotidio, el segmento A1, el segmento A1, el segmento M1, el segmento M1, y de manera transversal axial, el sifón carotidio, y la flebografía. También, por supuesto, hay problemas en el cerebro cuando hay alteración del sistema de las venas o de los senos venosos. Y con la resonancia se puede estudiar cómo está el sistema venoso. Esto, por ejemplo, el seno recto, la vena de Galeno, la vena basal de Rosenthal, ¿verdad? La vena cerebral interna, los senos laterales, el seno gluteal superior, y las venas que drenan hacia ellos se puede ver muy bien en esta parte. Entonces, dependiendo de lo que estoy pensando en el paciente, le tengo que solicitar o una flebografía por resonancia o le solicito una angiografía por resonancia, pero dependiendo qué estoy buscando en el paciente, en esa parte. Y un ejemplo. Esta es una tomografía de un paciente con crisis convulsivas y déficit motor en el lado opuesto. Esto es lo que se ve en su tomografía inicial, una imagen heterodensa, de forma más o menos triangular. Al paciente le administran contraste y se dibujan todos los vasos. Esta es una forma de una malformación arteriovenosa. Le hace un estudio, en el mismo momento, una angiotomografía, ahí está. Esto corresponde a una malformación arteriovenosa, los vasos que nutren a esa malformación, y esta malformación se drena a través del seno longitudinal superior. Este estudio nos demora promedio de 1 minuto. Este estudio nos demora un promedio
máximo 10 minutos. Si el paciente llega al hospital, este estudio le hace un tiempo no más de 15 minutos y luego de aquí el paciente pasa hacia la unidad que lo va a tratar de manera adecuada. Tomografía. Esta es resonancia. Esta es resonancia. Esta también igual paciente con déficit neurológico en el lado opuesto, crisis convulsiva en T1, todo esto corresponde, ¿cierto?, a las imágenes cisagiantes, hipointensas. Cuando al paciente le muestran contraste, vean cómo se pinta con el contraste de manera ondulante, cisagiante, igual corresponde a una malformación arteriovenosa. Le hacen su estudio de angioresonancia y se ve todo esto, ¿no? Todo esto corresponde a la malformación arteriovenosa, que están siendo nutridos ¿por quién? Por el cerebral medio. Pero aquí un detalle, aquí hay un detalle. Si ustedes comparan, esto aquí corresponde a la arteria cerebral media, a segmento M2 y el M3. En este caso tiene este diámetro, es mucho más hiperintenso. Compare con el lado opuesto. En el lado opuesto, el segmento M1, el M2, es de un diámetro disminuido, pequeño. Es esto. Entonces, esto es lo que le llaman una malformación a gran flujo. Pero eso es desde un punto de vista anatómico. Pero hay pacientes que presentan el cuadro clínico porque este cerebro no está recibiendo la irrigación y el volumen sanguíneo adecuado. Entonces el paciente tiene trastorno neurológico de este hemisferio cerebral porque no recibe el flujo sanguíneo como debería ser. Todo está transmitiéndose más volumen y flujo hacia el lado opuesto. Esto es en el T2. Nuevamente, como les mencioné al inicio, los vasos que tienen gran flujo se ven de un color negro porque no emiten señal en el T2. ¿Ve? Estos son vasos a gran flujo, que no emiten señal, pues se ven de un color negro esa parte. Entonces, siempre también recordar, ¿cierto?, que para estudiar cerebro tenemos que hacer uso de la angiografía y de la flebografía, esta parte. Pero no solamente eso. Ahora hay un avance más. Esta es lo que es esto. El BEMBOL es parte de todo un complejo que se denomina resonancia funcional. ¿Esto qué significa? Que el cerebro normalmente para su funcionamiento requiere los elementos básicos, ¿no? Requiere la glucosa y el oxígeno, normalmente. El cerebro no almacena glucosa, pero para que funcione requiere glucosa y oxígeno, esa parte. Entonces, con esta modalidad, ¿qué hacemos? Esta es la parte normal, o sea, del paciente. Y en este caso, al paciente, ¿qué se le pide? Por ejemplo, acá al paciente se le pide, señor, este es el lado izquierdo, señor, por favor, mueva su mano derecha, mueve los dedos. Entonces el paciente mueve los dedos de la mano derecha y en el lado izquierdo del cerebro va a aparecer esta imagen. Gracias a que estamos usando el BEMBOL en esa parte. Entonces, en este caso, estoy viendo en vivo, estoy viendo dónde está el área cerebral que me permite a mí apreciar y decir, en esta zona está el área correspondiente a los movimientos de la mano derecha, esa parte. Esto se hace, ¿cierto? Se hace para los movimientos motores de la mano y del pie. Se hace para determinar el área del lenguaje, o sea, es decir, el centro de Broca.
por ejemplo. Se hace, por ejemplo, para ver la audición. Tiene muchas aplicaciones, esto que se denomina resonancia funcional. Esto no olviden, esto ayuda bastante. Una forma es el Bemol, por supuesto. Esto es la tactografía, todo parecido a un ramillete de flores, ¿verdad? Pero, ¿esto qué me permite? Esto es para ver, por ejemplo, las vías piramidales. Las vías que están en el cuerpo calloso. Las vías piramidales visto de sagital, ¿cierto? Las vías que pasan en cápsula interna, el mesencéfalo, la protuberancia, hasta el bulbo. Esto es viendo de manera axial en esa parte. En esta imagen de aquí, yo he aislado, he retirado todo lo que es la parte del cerebro en esta parte. ¿Y esto para qué? ¿Para qué hacemos este estudio? Para delimitar, para ver si, por ejemplo, aquí tengo una lesión, esa parte. El paciente tiene un déficit motor, en el lado opuesto, tiene una hiparesia o una hemiplegia en el lado opuesto, y la lesión ya determiné que está por acá. Este estudio lo hacemos para ver si la lesión está comprimiendo, entonces el paciente lo operan, el paciente va a salir bien. Pero si la lesión no está comprimiendo, sino la lesión ha empezado a crecer dentro de las fibras piramidales, ha empezado a envolver las fibras piramidales, entonces el paciente lo van a operar, pero no va a recuperar el déficit neurológico. Porque siempre el paciente, la familia pregunta, doctor, después que usted me opera, ¿voy a quedar bien? ¿Voy a quedar mal? ¿Voy a quedar como estoy? ¿Me quedaré peor? Entonces, es una preocupación normal del paciente y de la familia. Entonces, con este estudio usted le va a decir antes de, señor, usted va a estar ok. ¿Por qué? Porque ya vio aquí que este proceso expansivo está solamente comprimiendo, pero si usted ve que está dentro, se ha infiltrado, bueno, ahí sí ya la chance es poca en esa parte. Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos en resonancia, ¿cierto? Hay que tratar de darle el uso que corresponda a estas diferentes secuencias en resonancia. Acá hay un ejemplo que le quería mostrar. Esto, por ejemplo. Este es las vías piramidales del lado opuesto. Como aquí se ve, esto corresponde a esto, pero de aquí no se ve. Aquí apenas se ve esa parte, apenas se ve. ¿Por qué? Porque la lesión ha empezado a crecer, la lesión ha empezado a infiltrarse en ese lado. Entonces, aquí sería el resultado un poquito difícil para que el paciente mejore adecuadamente, pero el paciente sabe antes de cuál va a ser del paciente su pronóstico. Tractografía, ¿sabes? Algunos ejemplos en relación cómo estas imágenes nos pueden ayudar. Por ejemplo, en isquemia, que son los pacientes de mayor porcentaje que llegan a emergencia, ¿verdad? Eh, pero antes de nada, quiero algo mostrarle. Cuando usted ve la tomografía con una imagen hipodensa de esta naturaleza, que compromete básicamente la sustancia blanca. Algunos libros lo mencionan como si fuese, dice, dedos de guante. ¿Cierto? Cuando usted ve esto, es un edema denominado vasogénico. Y este edema está asociado a tumores, asociado a infecciones y también a hemorragias agudas, podría ver de esta forma en esa parte. Pero cuando usted ve un paciente donde esta imagen hipodensa, por ejemplo, te está comprometiendo la parte sustancia blanca y también la sustancia gris, ¿cierto? Eso se llama un edema citotóxico. Esto está asociado a isquemia. Cuanto más agudo es la isquemia, se ve mucho mejor en esta parte.
Entonces, esto tenga en cuenta, que esto ayuda. Esto que le muestro también se ve igual en resonancia, se ve igual, se ve esa parte. El edema vasogénico, aunque usted no ve la lesión, aquí no se ve la lesión, no se ve la lesión, porque de repente la lesión es tan pequeñita, no se ve. Aquí de repente requiere contraste para yo ver la lesión. Pero entonces ve esta imagen, dice, es hipodenso, forma dedos de guante, es tumor o una infección. Ayuda. Pero si usted ve así, entonces eso más bien orienta a un proceso de una isquemia en esa parte. Ejemplo, este paciente llega a emergencia con un cuadro neurológico, de tronco cerebral. Le hacen su estudio de resonancia T1. Esto corresponde al cuarto ventrículo, es una protuberancia y aquí se ve una rayita hipointensa. En el T2 hemos dicho que el cefalorraquídeo es blanco, cuarto ventrículo, y aquí se ve la rayita, que es esta, blanco. Esto que está aquí corresponde a la arteria basilar, y se ve oscuro como que debe verse. Esto es en el FLAIR, se ve un poquito más blanco que esto. Pero como es FLAIR, me está bloqueando la imagen que corresponde al cefalorraquídeo. En cambio, la difusión se ve mucho más blanco, se ve esta parte. Mucho más blanco se ve esa parte. Entonces, si ustedes comparan las imágenes, ¿cierto? ¿Dónde se ve más blanco, dónde se ve mucho más hiperintenso? Es en difusión. En difusión. En conclusión, cuando nosotros vemos un paciente con isquemia, ya hice mi cuadro clínico, ya hice el examen adecuadamente y mi sospecha es 100% el paciente tiene isquemia. Si es así, entonces le pido al paciente que me haga un estudio de resonancia magnética, ¿no? Pero ahí tengo que incluirle sí o sí, me tiene que hacer necesariamente una difusión, porque la difusión es la que me va a mostrar con mayor nitidez la isquemia. Los demás me muestran, por supuesto que sí, me muestran, pero es mucho menos que la difusión. Y es más, hay estudios que refieren que la alteración de la señal precoz en la isquemia es la difusión. Precoz. Esa parte. En los demás puede un poco demorar para ver la señal, pero a difusión lo voy a ver muy bien, la isquemia en esa parte. Si usted pide a este paciente tomografía, no va a ver nada, porque el tomógrafo no va a detectar la lesión isquémica. En la resonancia sí, lo va a detectar. Otro paciente, también con cuadro de isquemia, ¿eh? Esto, es en T1, sí se ve, T1 se ve, T1 se ve, si se compara con este lado se ve un tanto hipointenso, en el T2 se ve un poquito más hiperintenso, en el FLAIR se ve mucho mejor que el T2, pero se ve mucho mejor que la difusión. Mucho mejor que se ve en la difusión, en esa parte. Entonces, cuando uno ve este tipo de imágenes en la difusión y nos piden comentar, el comentario es, en el hemisferio cerebeloso derecho se aprecia una imagen hiperintensa en relación a restricción a la difusión. ¿Por qué? Porque aquí el agua que libremente se desplazaba para todo sitio, aquí el agua no se puede desplazar. Hay limitación, hay restricción del agua que se encuentra en este cerebro. Eso se llama restricción a la difusión y se ve la imagen que corresponde a la isquemia. Y otra es la contraparte.
Esta es la contraparte en el ADC, ¿cierto? Mientras que en la difusión se ve hiperintenso, en el mapa ADC se ve hipointenso. ¿Y en el futuro qué va a suceder? En el futuro pasan las horas, pasan los días, esto se va invirtiendo. En el futuro, esto que es hiperintenso va disminuyendo, va disminuyendo hasta llegar a ser totalmente negro como este color. En cambio, el ADC en el futuro, de lo que era negro, en los próximos días o semanas, va cambiando su color y va siendo blanco. Blanco. Entonces, esta forma, blanco aquí y negro aquí, me indica que es agudo. Pero si yo veo al revés, aquí negro, aquí blanco, ya es crónico, ya esa parte. Y por supuesto está la parte intermedia. De todo esto, conclusión, si yo veo un paciente que estoy seguro que tiene isquemia, pero tengo que estar seguro, no es como que demostraba en mi grupo, donde en la orden médica piden paciente con enfermedad cerebrovascular. No escribe si es hemorragia o isquemia. No, la idea es ser un poco más preciso. Enfermedad cerebrovascular isquémico. Y luego usted pide resonancia y le incluye la difusión en esa parte. Otro paciente. Esto es en T1. Toda esta área me está comprometido. En el T2, hiperintenso. En el FLAIR, hiperintenso. En la difusión ya hay un cambio. Aquí ya no es tan blanco todo, es parcialmente blanco. Inclusive estoy viendo la ínsula, esa parte. Pero en el ADC también ya empezó a cambiar de color. Ya es un poco blanco esa parte. Si no, volvamos a este ejemplo. Esta es la parte inicial, ¿no? La parte aguda. En la parte aguda este es un blanco homogéneo y esto es un color negro, más o menos heterogéneo, porque estas rayitas corresponden a los surcos del hemisferio cerebeloso. Pero en este paciente no. Este paciente tiene blanco en la difusión, existe, y el ADC también ya es blanco. Esto me indica que este paciente tiene ya por lo menos 2 semanas de evolución en esa parte. En el caso de la isquemia, también es necesario tratar de averiguar por qué tiene isquemia este paciente. Y, por ejemplo, en este caso, le hicieron su angioresonancia, comparemos este segmento A1, el segmento M1 se ve de esta forma, un buen diámetro, pero aquí el segmento M1 está, no se aprecia, hay estenosis. Igual forma, aquí en este segmento, acá hay una disminución de diámetro, estenosis parcial. Entonces, estas arterias obstruidas total o parcialmente me están explicando la isquemia en este paciente. Pero no solamente eso. Cuando ustedes tengan una angiografía, no limitarse nomás donde está la lesión. Por supuesto, eso es de prioridad. Pero hay que también tratar de ver las demás arterias. Por ejemplo, esta. Aquí hay estenosis casi total, aquí es parcial. Pero en el lado opuesto, aquí también hay estenosis en este paciente. Pero también en la basilar. Esta es la basilar. Esta es la vertebral. Aquí también hay estenosis. Entonces, este paciente tiene un problema a nivel de los vasos intracraneal que me está comprometiendo. ¿Y cómo se manifiesta? Con la estenosis. Acá hay otro. Este es el segmento A1, también con zona de estenosis. Entonces, en este paciente, el riesgo de hacer otros isquemias es muy alto. Esa parte. Pero además en isquemia tenemos que tratar no solamente de mencionar dónde está la comprometida,
en lo posible tratar también de decir la topografía cerebral, a qué arteria pertenece en esta parte. ¿Cierto? En este caso, por ejemplo, es cerebral media. Entonces decimos, el paciente tiene una isquemia en el área irrigada por la arteria cerebral media derecha. Entonces, eso es lo que se menciona, esa parte. Veamos la diferencia. Esto es, el paciente llega a emergencia y tiene una imagen tomografía y aquí se ve una imagen hipodensa pequeñita en el tálamo. Para confirmar el diagnóstico de isquemia, le hace rápidamente su estudio de resonancia. En T1 se ve una cosa muy pequeña, ovaladita. En el T2 se ve mucho más, se ve blanco. En el FLAIR se ve mucho más blanco, pero se ve mucho mejor en la difusión del tálamo, esa parte, ¿cierto? Entonces, una vez más, ¿cierto? Dentro de las secuencias de resonancia, el que mejor muestra rápidamente el caso de isquemia es en la difusión, como se ve aquí en la parte. Otro paciente, esta es la tomografía, se ve toda esta área que compromete el tronco encefálico, protuberancia y el cerebelo. Se ve en esta parte. ¿Cierto? Le hacen su estudio de esto es de la difusión y esto es el ADC. Pero aquí la difusión ya se ve oscuro ya esa parte. ¿Sí? Porque este estudio lo han hecho, esto lo hicieron el 10 de octubre, esto lo ha hecho después de un mes. El paciente llega a emergencia con esta imagen, isquemia, pero el 22 de octubre. Y le hacen su control, el 27 de noviembre, un mes después, en la difusión, todo esto está oscuro. En cambio, en el ADC está todo blanco, como es de esperarse. Como es de esperarse. Entonces, viendo esto, ya decimos, este paciente tuvo una isquemia en esta zona, en esta parte. Y bien, aquí le hicieron también su angiografía al paciente, ¿cierto? Aquí esta es la arteria vertebral, la basilar, la vertebral, y aquí hay un stop, no se aprecia la vertebral. ¿Cierto? Y ustedes recuerdan, de aquí nace la arteria pica, la arteria sinuosa posterior inferior, que es el responsable de esta isquemia. Y su control igual se mantiene. Esta es la arteria cerebrosa superior, la otra arteria no se ve. Hasta ahí llega esa parte. Entonces, también un estudio completo, se hace, aquí hicimos el seguimiento, primero en tomografía, después en resonancia, y no solamente eso, sino también que vimos las arterias que están comprometidas en esa parte. Eso es la idea, ¿no? O sea, isquemia, tratar de ver la isquemia, por supuesto, y buscar la causa de esa isquemia en el paciente, que es diferente, por supuesto, en cada paciente. Esto es, por ejemplo, en tomografía, la isquemia, hipointenso, en T1 también se ve por aquí otro. Le hacen este estudio en el FLAIR. En el FLAIR se ven dos imágenes, hasta tres se ven. O sea, tiene varias imágenes hiperintensas en el FLAIR. Le hacen la difusión y en la difusión aparece esto, el más blanco. Los demás son blancos, pero este es el más blanco. Y en el ADC es esto, de color negro. ¿Qué indica? Que esta paciente tuvo una isquemia por el cual fue al hospital por esto. Esta es una isquemia aguda, porque aquí lo veo blanco y aquí lo veo negro. Pero los demás también son focos isquémicos que ya tuvo la paciente hace tiempo atrás, tuvo esta paciente en esa parte. Entonces, por eso que se ve blanco en esa parte. Entonces, esto es para recordar las isquemias agudas y isquemia blanco.
el ADC negro. Las isquemias que son ya subagudas o en etapa de cronicidad, aquí son blancos, aquí también se hacen blanco. Y en el futuro se va a invertir. Esto va a quedar negro y esto va a quedar totalmente blanco cuando ya pasan varias semanas de evolución. Y en esta paciente era comprensible, por decirlo de alguna forma, ¿no? El por qué tiene varios infartos en esta zona. Vean ustedes acá, esta es la cerebral media de este lado y aquí no se aprecia la cerebral media. Está estenosado totalmente la cerebral media. Nosotros son ramas colaterales, pero no se aprecia la cerebral media como se ve en esta parte. No tengo información si este estudio lo hicieron cuando tenía este problema o este estudio es de esta fecha, pero imagino que el paciente ha sido evaluado por esas isquemias anteriormente. No tengo referencias si cuando tuvo sus infartos le hicieron la angiografía en ese entonces. Pero no olvidarse, siempre que tengamos pacientes con isquemia hay que buscar, ¿cierto? ¿Cuál sería la causa de esa isquemia en esa parte? Esto es, por ejemplo, aquí se logra ver que la lesión está comprometiendo básicamente en el territorio de la arteria cerebral anterior. Esta es la difusión, totalmente hiperintenso blanco, y en el ADC negro. O sea, eso me indica que es agudo. Es agudo. Esta es la difusión y esta es el ADC. Así se ve en el T1, así se ve en el T2 y así se ve en el FLAIR, esa parte. Pero para efectos de confirmación diagnóstica por imágenes, es esto, la difusión y el ADC. Eso me indica más o menos también el tiempo de enfermedad. Lo demás también es útil, nos ayudan, pero para efectos de isquemia, esto es lo recomendable. Esto es un problema que en nuestro país todavía existe, ¿no? Ojalá que algún día esto vaya a desaparecer. El problema de la tuberculosis es bastante complejo en nuestro medio, y también la forma como se presentan el paciente clínicamente es variado, y también por supuesto la forma que se presenta puede comprometer a las meninges o puede comprometer al parénquima. Cuando compromete las meninges puede dar pues una hidrocefalia, una vasculitis, una isquemia, y cuando es granuloma puede ser pues también variado, si es gaseoso o no gaseoso, si es miliar o pseudotumoral, esa parte. Ejemplo, esto se ve aquí, la tomografía como si fuese una forma de un tumor. Le hacen con contraste, capta el contraste de manera heterogénea. Esto es lo que se ve en la tomografía. Pero al hacerle el estudio de resonancia, en T1 se ve de esta forma, como si fuese un tumor sólido, pero en la contrastada aparecen varias imágenes de aspecto anular, se aprecia aquí esa parte. ¿Cierto? Esto es una forma, una modalidad de granulomas. Le hicimos el estudio de espectroscopía a este paciente y vean, el resultado fue que salió una elevación, un pico bien alto de lípidos. Y eso confirma. En la tuberculosis cerebral, los llamados granulomas, cuando hacemos el estudio de espectroscopía, sale bien alto los lípidos. Entonces, eso me orienta que es un problema de tuberculosis aparte. Bien, otra imagen como si fuese un tumor en el ganglio basal, en la tomografía inicial. Le hacemos su resonancia. Esta es la imagen también tumoral, ganglio basal. La opacidad contrastada capta el borde de manera irregular con un punto central hiperintenso en esta parte. Tumor. Primera presunción es un tumor de ganglio basal. ¿Aló? ¿Algo me decía? Ya, tumor. Le hacemos la espectroscopía
Sí, te escucho. ¿Algo me decía, por favor? Ya, entonces le hacemos espectroscopía y también encontramos una elevación de los lípidos. Una elevación de los lípidos. Entonces también me demuestra con este estudio que esto corresponde a una tuberculosis, esa parte. Otro paciente con tuberculosis que muestra una forma anular de varias ubicaciones, la región cortical, subcortical, en el tronco encefálico, en esa parte. Esta es la forma anular que también se ve en la tuberculosis, dispersos en ambos hemisferios cerebrales, esa parte. Otro paciente, ¿cierto? Esta es la tomografía simple y con contraste, una imagen aquí totalmente hipodensa. Esto corresponde al refuerzo del detentorio. Le hacemos resonancia, aquí está toda la lesión, pero al hacer la resonancia con contraste aparecen estas imágenes puntiformes, bordeando en el borde del ángulo pontocerebeloso. Esto. Igual hay que pensar en un tumor. Entonces le hacemos la perfusión para ver si es un tumor, debe pues captar contraste, contraste en la perfusión. En un caso tiene bastante flujo de volumen sanguíneo y comparar el lado sano, el lado enfermo, y no se ve ningún incremento del flujo de volumen sanguíneo, porque si fuese eso veríamos de color rojo, pero aquí no se ve. Entonces, esto entonces me descarta que esto no es un proceso tumoral, es más bien un proceso infeccioso, en este caso una tuberculosis, esa parte. Los tumores, esto, todos son tumores de pacientes con tomografía, la sin contraste y con contraste, sin contraste y con contraste, estas sin contraste. Les muestro las imágenes cómo se ven en tomografía. Todos son hiperdensos, con halo hipodenso, con halo. Todos ellos representan a imágenes de meningioma. Claro, por supuesto, la densidad es variable, pero eso depende del tipo histopatológico. Ustedes recuerdan que el meningioma, según el estudio histopatológico, pues son fibroblásticos, eh, son tipo epiteliales, son tipos somatosos. Entonces va a depender cómo se ven las imágenes en función del estudio histopatológico, esa parte. Eh, Otro meningioma, cómo capta el contraste, esa parte. Con los meningiomas que están en la bóveda craneal, además hay que ser cuidadoso porque estos tumores reciben el flujo sanguíneo de la carótida interna, pero también pueden recibir de la carótida externa a través de las meningias medias, como se ve en este caso, ¿no? Esta lesión tumoral recibía el flujo sanguíneo de la meningia media, ¿cierto? Y también recibía del sistema carotidio, como se ve aquí en este paciente. Otra lesión de meningioma, viendo en el T1 con contraste coronal, con contraste en el T2, en el T1 sin contraste y en el FLAIR. Una forma de poder identificar si es meningioma, hay que tratar de buscar uno que esté cerca a la dura madre y otro buscar esto, la cola dural. Esto que tiene forma de un triangulito, este es lo que le llama la cola dural. Cuando uno ve la cola dural es bastante sugestivo, casi 99% de que esa lesión corresponde a un meningioma en esa parte. Otro paciente, este es el T1 sin contraste, con contraste. Le hacemos estudio de perfusión, aquí sí, como el tumor se hace mucho más, se pinta más de colores,
¿cierto? Amarillo, rojo, y todo esto es tumor. Entonces eso me indica que está vascularizado, porque en esta área no tengo ese mioforme, esa parte. Otro paciente, el meningioma capta contraste, entonces le pasé la perfusión, aquí sí, el tumor se pinta de rojo intensamente. Esto me está indicando que la lesión es realmente neovascularizada. Entonces, para eso me sirve la perfusión, para poder yo identificar en esa parte. Esto es otro tumor. Es un tumor que ya no es meningioma, es un oligodendroglioma. Esta es la forma. Capta contraste de manera difusa, no es muy homogéneo con el contraste, pero al hacerle la fase de perfusión, comparemos esta área, tampoco. La parte central no capta mucho contraste, pero la parte periférica sí. Todo esto es el contraste, perdón, la perfusión sanguínea elevada, pero en cambio en el lado opuesto no. Por eso en perfusión siempre hay que tratar de comparar ambos lados. En este lado no veo esta imagen. ¿Por qué? Porque aquí hay mayor perfusión cerebral. Aquí también esta imagen no lo veo aquí. Entonces me indica, si bien el tumor en la parte central no capta contraste, pero en las partes periféricas sí capta contraste. Esa es una particularidad, una característica de los oligodendrogliomas, esa parte. Otra lesión. Hipodenso, varias imágenes anulares confluentes con gran edema. Le hacemos el estudio de perfusión, porque pensamos que es un tumor, y veamos el resultado. Este es normal, y aquí está la lesión totalmente casi azul. Entonces, esto no pinta contraste, no capta contraste. No se hace más evidente con la perfusión. Entonces, no sería un tumor vascularizado. Y al final esto fue un proceso granulomatoso crónico, esa parte. Entonces, no todo lo que se ve en el cerebro de esta forma es tumor, ¿no? Es una opción, por supuesto, pero también hay que tener en cuenta que puede haber otras patologías de por medio en esa parte. Otro paciente, la lesión que se ve muy bien con contraste del cerebro. Aquí, si comparamos ambos lados, y aquí todo esto hay un poquito más de volumen y flujo sanguíneo, porque este lado no se ve. Entonces, un meningioma que capta el contraste levemente, no capta mucho esa parte. Esto es lo que hace un momento les mencionaba, ¿cierto? El lóbulo temporal. Esto es, si ustedes comparan, este es el normal, esto es el lado enfermo. Se ve esclerosis, mayor blancura, y esto es el mayor amplitud del ventrículo lateral. Esclerosis mesial, que es causa de una epilepsia desde muy temprana edad, y a veces es difícil de tratamiento, es lo que le llama la epilepsia refractaria en esta parte. Pero esto lo vemos donde en el FLAIR, en esa parte. Y esto, cruce múltiple, es también muy interesante. Es un paciente de 9 años, se ve estas imágenes ovaladitas en sustancia blanca en el T2, en el T1 se ve de esta forma, en el FLAIR se ven de esta forma, más blancos, más hiperintensos que el de T2 en esa parte. Cuando yo al inicio le mostré imágenes de esta forma, ¿cierto? En el FLAIR, sí, esa parte, que podía corresponder a migraña, diabetes, hipertensión. Pero en este caso es un paciente que tiene 19 años, esa parte, y tiene estas imágenes. Y estas imágenes de alguna forma son grandes, están en la sustancia blanca en esta parte. Esto corresponde a una forma, una modalidad de la esclerosis múltiple en estos pacientes. Y por supuesto, esto es el absceso bacteriano, se ve en la fase sin contraste en el T1, en la contrastada se ve como capta el borde, definitivamente, ¿cierto? Este es en el T2
y en el flare. De esto, ¿cuál es lo interesante? Si usted ve una lesión así, donde una imagen capta el contraste de manera homogénea, con una imagen hipointensa que es la pus y tiene gran edema, una opción es que sea un absceso bacteriano. ¿Puede haber varios? Sí, puede haber varios, pero en este caso solamente hay sola imagen esa parte. Y en la hemorragia, esta es la hemorragia como se ve en la tomografía, ¿cierto? La hemorragia se ve así en el T2, ¿cierto? Esto es la hemorragia se ve así en el T1 y la hemorragia se ve así en el flare. En el caso de la hemorragia hay que tener mucho cuidado porque las imágenes que se prestan va a depender del tiempo de evolución. Por ejemplo, aquí hay un cuadrito que nos ayuda si es agudo, si es precoz, tardío, precoz, tardío, si es crónico esa parte. Todas las imágenes que se ven en resonancia van a ser variables, dependiendo del tiempo de enfermedad, esa parte. Otro paciente, esta es la imagen que se ve en tomografía, y todos ellos corresponden a las imágenes que se ven en resonancia en esa parte. Y son diferentes. Y esto es, al paciente le visto en contraste y vean cómo se ve como una forma ovaladita, se ve en esta parte. Y por supuesto le hacen su estudio de angiografía para ver si habría o no etiología. Igual que en el caso de isquemia, hay que buscar la etiología de las hemorragias. Si en este caso, por ejemplo, como está ubicado en esta zona, le buscan si es un aneurisma, si es una malformación arteriovenosa, si es un cavernoma o es otra etiología. Entonces la angiografía también te ayuda. Esto no es aneurisma, sino corresponde también a la forma de la hemorragia, cómo se ve en esa modalidad, esa parte. Y esto, por supuesto, no olvidarse la cisticercosis. Sí. Una consulta. ¿Y el signo de la mancha se puede ver en T2? ¿Cómo? El signo de la mancha en la hemorragia. ¿Esto? Sí. ¿Se podría ver en T2? Sí, por supuesto que sí. Este es T2. Este es T2. Entonces, Este es T2. Este es tomografía T2, T1, flare. ¿Ves? entonces solo se puede ver en T2 o en otro, No, se o puede también. ver en todos se puede ver, pero te cambia la señal. Este es en T1, este es en T2, este es en flare. ¿Y en cuál sería mejor verlo, doctor? Lo recomendable es en T1 y T2. Mm, Es lo no, recomendable. gracias, doctor. Esto, por ejemplo, esto hay que recordar, ¿cierto? Que el cisticerco tiene varias modalidades, la forma vesicular, la forma coloidal, la forma de granuloma y la calcificación, esa parte. Tiene varias. Entonces, dependiendo del estadio del cisticerco, también va a verse en las imágenes, esa parte. Esto, por ejemplo, ¿no? Corresponde a una tomografía donde estamos viendo la forma vesicular. El quiste, el escólix. El quiste, el escólix. Pero aquí vemos una imagen así redonda, ovalada, con borde hiperdenso y con la contrastada se hace mucho más evidente. Esto corresponde a la forma coloidal. Entonces, en este paciente tiene la forma vesicular, la forma coloidal y además tiene calcificaciones, como que suele verse, ¿no? O sea, la cercosis, algunas veces en las imágenes te muestran varias modalidades. Calcificaciones, la forma vesicular, esa parte. Esto se ve así en resonancia. Esta es en tomografía, gran cantidad de cisticercos, todos vesiculares. El punto blanco es el escólex. Este es en el flare, ovaladitos todos. Aquí hay uno bien grande. Esto es en el T2, gran cantidad de cisticercos. El blanco es el líquido y el punto negro viene a ser el escólex. Inmenso. Esta resonancia es del mismo paciente. Esa parte.
Ojalá que algún día esto ya no volvamos a ver, ¿no? Sino que esto sea parte de la historia, porque ven ustedes, no es nada gratificante ver a los pacientes con gran cantidad de cisticercos en el cerebro. Y cuando están ubicados en la parte de los ventrículos, la tomografía no lo detecta, pero sí lo puede ver a través de la resonancia. Este es el cuerno occipital y aquí está el cisticerco, dentro del asto occipital. Aquí. Y aquí, este es en el FLAIR, este es el cisticerco. Está totalmente ahí, recluido dentro del asta occipital. Por ejemplo, viendo lo que están ubicados, todo esto corresponde a los cercos que están ubicados dentro de las cisternas basales. Ambies, Silviano, en ambos lados, Silviano, Ambies, ahí también se ubican los cercos en esa parte. Entonces, siempre pensar que el cerco está ubicado en la región parenquimal, intraventricular y o cisternal. Entonces, según eso, hay que pedir también el estudio de resonancia, cuál me va a permitir ver a mí, por ejemplo, el cerco. En el caso intraventricular lo voy a ver mejor en la resonancia. La tomografía no me va a ayudar en esa parte. Por eso, nuevamente repetimos, el estudio de imágenes es en función a lo que estoy pensando, lo que tiene el paciente, esa parte. Muy bien, comentarios, preguntas, por favor. Todo está bastante más o menos claro. ¿Qué dice Geraldine? Bueno, debo entender entonces que todo ha quedado bastante claro. Más bien cualquier consulta, ya saben, por en la plataforma de Teams, con todo gusto, por favor. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. A ustedes, hasta luego. Gracias a ustedes, a ustedes. Gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. No, a ustedes, hasta luego. Muchas gracias a ustedes, aparte. Hasta luego. Gracias a ustedes, hasta luego, gracias.